Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano, y Claudia Patricia Cañas. pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Bendito sea el Señor. Bueno, hace 8 días estábamos empezando esta enseñanza acerca de formados para acertar. Así le pusimos a esta serie de enseñanzas, cuyo objetivo es aprender a descubrir lo que es la voluntad de Dios. Y ese era el propósito que nos hemos propuesto encontrar. Y estábamos hablando hace 8 días, hablamos de 6. Hablábamos hace 8 días de 6 mitos, de 6 conceptos, de 6 prejuicios, de 6 ideas que tienen muchos hermanos, muchas hermanas y aún muchos que no son creyentes. Y entonces la gente ha tenido una perspectiva distorsionada a lo que es la voluntad de Dios. Entonces hoy nos hemos propuesto avanzar en el tema y queremos aclarar esos mitos que ya usted conoce. Si necesita ir a YouTube, ahí está la enseñanza y usted puede disfrutarla. Vamos entonces a mirar esto y empezar a declarar. Si usted tuviera la oportunidad de tener al Señor cara a cara, de hecho, sabemos que Él está hoy aquí con nosotros. ¿Cuánto decimos? Y ahora que estamos frente a la mesa, el Señor dijo que cada vez que estuviéramos en la mesa, Él iba a estar presente con nosotros. ¿Verdad que sí? Además de eso, el Señor dijo que donde 2 o 3 estuvieren, allí también está el Señor. Pero si nosotros venimos con el corazón dispuesto, así no haya mesa, así no haya otra persona, el Señor también está presente porque Él es omnipresente. Él está con nosotros. Pero imagínese esta situación, sabemos que Él está. Imagínese que usted esté frente a frente al Señor. ¿Cuántos queremos verle y contemplarle? Le decía la hermana Norita, muchos de nosotros queremos ver a Dios, queremos contemplar a Dios, y cuando llega el momento de nosotros partir para verlo a Él, ahí muchas veces nosotros decimos, ay, no pensábamos que fuera tan en serio. Pero ese es el objetivo de poderle ver. Pero imagínese que usted ve al Señor, que usted está frente a frente, el Señor se le acerca. ¿Qué es lo primero que usted haría, por ejemplo, si tuviera al Señor frente a frente? ¿Qué haría usted? ¿Usted le ha preguntado? ¿Usted se ha imaginado? Adorarlo. ¿Adorarlo? Dime. Arrodillarme, postrarme, reconocerle, exaltarle. ¿Qué más haríamos? Tantas cosas. ¿Como cuáles? A ver, ¿qué haríamos nosotros? Ay, si nos deja darle un abrazo. Yo creo que Él sí nos va a dejar, yo creo que sí. Si le dijo a Tomás, meta la mano en el costado, yo creo que Él sí nos va a dejar. ¿Qué harías tú, Claudita? Lo adoraría, lo honraría, lo bendeciría, sí. Y después de todo ese tiempo, de que el Señor permita que le abracemos, que Él jugar con nuestros cabellos y Él acariciarnos, ¿qué haría usted al final? Bueno, hay algo que yo sí quisiera, ver al Padre y conocer al Espíritu Santo. Muy bien, estamos delante del Señor, estamos delante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre, así lo dijo Jesús, ¿verdad? Pero estando allá. Aquí, no estando allá, no en el cielo, no espere, dijimos, no de ir allá, porque allá vamos a estar, sino aquí en la tierra. ¿Usted qué haría? Después de que llegue el momento de partir, de que a usted le toca salir, o que el Señor tiene que ya, no salir porque Él sería siempre presente, Él siempre va a estar presente, pero cuando se termine ese momento espiritual, especial, ¿qué haría usted? Dale gracias, pedirle perdón. ¿Le seguiría dando gracias? Ya le pedimos perdón. Pedir por otro, ya intercedimos, ya clamamos, pero ya terminó el tiempo y entonces el Señor se va a ir y entonces usted vuelve y lo detiene y dice, Señor, espere, Señor, espere, le pido por esto o pido por aquello. ¿Usted le pediría algo más? ¿Usted qué más pediría?
Esa es una buena pregunta. Ahí ya empezamos a, bueno, Señor, usted se va a ir ya, pero ¿qué quiere que yo haga? Bueno, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay algo en el cual yo le pueda servir? ¿Hay algo en el cual yo le sea útil? ¿Qué quieres? Esa sería la pregunta. Bueno, Señor, usted se va a ir, yo quedo acá, usted va a seguir moviendo porque usted es omnipresente, pero ya estoy aquí, pero ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Qué quieres? Sería la buena pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo te haga? Entonces vamos a mirar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Por favor, tome su Biblia y vamos a ver un encuentro sobrenatural en el capítulo 9. Ese pasaje ya es muy conocido por usted, pero quisiera que usted abra su Biblia y pueda entonces en esta mañana tener su Biblia abierta, porque vamos a tocar varios pasajes con respecto a esto. El capítulo 9 es un encuentro trascendental para un hombre que vamos a descubrir en esta hora. Capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Y entonces vamos a mirar lo que dice el verso 1, donde entonces vemos ese encuentro allí. Dice, entonces Saulo, es el personaje que estamos hablando hoy, y estamos hablando que Saulo va a ser el mismo apóstol Pablo. Antes de su conversión él se llamaba Saulo, pero Saulo tenía una condición humana. ¿Cuál era la condición que él tenía? Dice la Biblia allí, que aún respirando amenazas y muerte. ¿Cómo era el corazón de Saulo? ¿Bueno o malo? Malo. Era estaba engreído, enseguecido ahí. Usted ya conoce el trasfondo de Saulo. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para que las sinagogas en Damasco, a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose a los cristianos, a los que decían haber creído en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y de hecho así se le llamaban a los seguidores de Cristo. Antes de llamarles cristianos, se les llamaban los del camino. Y entonces dice, para que los trajese presos a Jerusalén. Imagínense la condición, la comisión que tenía este hombre llamado Saulo, de ir a tomar presos a esos cristianos y llevarlos a Jerusalén. Y no solamente algunos iban a ser presos, algunos iban a ser torturados y algunos iban a ser muertos, asesinados, sacrificados. Y entonces dice el verso siguiente, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, me gusta ese repentinamente, me gustan los repentinamente de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, tú necesitas un repentinamente de parte de Dios. Dígaselo. Usted necesita un repentinamente. ¿Eso significa qué? ¿Qué significa eso? Como dicen mis abuelos o dicen los abuelos allá en Colombia, en Latinoamérica, no sé si en su país lo dicen, una cosa piensa el burro y otro el que lo arrea o el que lo enjalma. Usted y yo podemos tener unos planes, pero otros son los planes que tiene Dios. Saulo iba con una comisión, pero repentinamente allí le rodeó un resplandor de luz desde el cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Mire cómo lo reconoce. Dice, ¿quién eres, Señor? Y recuerde que él era un perseguidor de ese Señor. Y entonces esa voz le responde, esa luz le responde y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Saulo, dice ahí él, temblando y temeroso, dijo, Señor. ¿Qué le dijo? Señor. ¿Qué quieres? Ay, esa pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer.
ese encuentro sobrenatural con un Dios que es real y sobrenatural va a marcar la vida de este hombre de una manera tan trascendente que no solamente escribió la gran parte del Nuevo Testamento, sino que vino a traer luz y claridad a algo que por muchos años los hebreos, los judíos habían conocido, habían escuchado, habían aprendido, habían practicado, pero no sabían la realidad de toda la trascendencia, de toda la verdad que había allí. Y este hombre entonces, en medio de ese encuentro, lo primero que le dice: Señor, es: ¿quién eres, Señor? Esa pregunta la tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros los que decimos ser hijos de Dios, porque nosotros sabemos que hay un Dios, que hay un Señor, pero no lo conocemos. Por eso necesitamos aprender a descubrir quién es Él. Pero después hay una segunda pregunta que tenemos que hacer: ¿qué quieres que yo te haga? En otras palabras, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Será que usted puede levantar su mano derecha y decir: Señor, ¿quién eres? Dígale: Señor, ¿quién eres? Y ahora levante su mano izquierda y dígale: Señor, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, esto es tan especial porque este hombre Saulo se va a pasar el resto de su vida descubriendo a quién es Él, y también se va a pasar el resto de su vida conociendo y descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Lo que quiero decirle es que la voluntad de Dios y el conocer a Dios es algo que se va descubriendo día a día, mes a mes, cultivando usted esa relación con el Señor. Y usted necesita hacerse esas preguntas. Entonces, con base a lo que estábamos viendo hace 8 días, y ahora entrando a lo que quiero compartir hoy, le puse a esta enseñanza un título, la del día de hoy. No solamente estamos dentro del tema formados para acertar, sino que le puse como título: drones teledirigidos, hombres descarriados. Ese nombre tan... Recuerda que estábamos hablando hace 8 días de los misiles, y hablamos de los drones, y hablamos todo eso, y me sorprende que muchos de esos aparatos creados por los hombres, manipulados por los hombres, son muchas veces más efectivos que nosotros, que somos supuestamente hijos e hijas de Dios. Y andamos medio descarriaditos por ahí, mantenemos dando vueltas por allá y no estamos acertando, no estamos siendo efectivos, no estamos siendo eficaces, no estamos siendo exitosos. Porque el Señor dice: puede que los hombres encuentren grandes cosas, conquisten grandes cosas, descubran grandes cosas, hagan grandes imperios, se vuelvan ricos, se vuelvan famosos, pero si descuidan su alma, no fueron exitosos. Así lo dice, ¿verdad? Así lo dice el Señor. Entonces, vamos a descubrir cómo nosotros podemos direccionar nuestra vida para poder ser acertados y hacer lo que es la voluntad de Dios. Acompáñeme al libro de Jeremías. Póngale un dedito a Hechos, al libro de los Hechos, póngale un papelito, ponga un bolígrafo, ponga una señal ahí. Pero acompáñeme por un momentito al libro del profeta Jeremías, donde hay una verdad que es importantísima, que es muy relevante para nosotros. Ahí en el capítulo 10, Jeremías capítulo 10, cuando encontramos este versículo que está ubicado en el verso 23, leemos esta expresión. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Mire a su hermano que está a su lado y mírele por favor a los ojos y saque ese dedito y dígale: una cosa piensa el burro. Una cosa es lo que usted y yo pensamos.
una cosa es que nosotros pensamos que somos los dueños de nuestra vida, que podemos hacer lo que queremos. Yo me acuerdo cuando mi hija Ana Michelle estaba muy pequeñita, ella siempre ha sido con una mentalidad muy madura, desde muy niña. Esa niña es demasiado inteligente. A sus 7 años nosotros hablamos de política, de economía, tiene una connotación muy grande. Pero íbamos caminando allá en el norte de Bogotá, íbamos los 3. Y ella iba con su mamá adelante y de pronto las escuché hablar. Y decía Ana Michelle: mami, yo voy a graduarme de tantos años, yo quiero empezar a estudiar tal carrera y yo voy a terminar mi carrera a los tantos años, después voy a hacer una especialización en esto y en esto, y empezó a trascinar. Más adelante, alrededor de mis tantos años, pienso casarme, y a sus 7 años diciendo esas cosas. Y yo llegaba detrás de ella y decía: yo también quería ser administrador de empresas. Yo estudié, me preparé en una muy buena universidad, pero una cosa piensa el burro y otra. Porque es que cuando hay un de repente de parte de Dios, las cosas pueden cambiar. Por eso es necesario que usted y yo nos aprendamos, a alinear a la voluntad de Dios. Y le quiero decir con todo el cariño, no me arrepiento de haber dejado mi carrera, de haber dejado muchas cosas por hoy servirle al Señor. No me arrepiento. Entonces yo quiero en esta mañana, sin afanes, porque vamos a tener tiempo para ministrar la cena del Señor, que juntos descubramos algunos principios que vamos a tomar de ese pasaje del encuentro que tuvo Saulo con el Señor en ese camino a Damasco, en ese caminar, en esa trayectoria. Ahí vamos a empezar a descubrir unos principios bien interesantes que, además de ser principios, estos principios son efectivos para que usted y yo podamos acertar en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. En otras palabras, le quiero decir, usted no va a depender de su pulso para poder acertar. Si a usted le dieran un arma, si a usted le dieran una flecha, si a usted le dieran algo a jugar al tiro al blanco, yo no sé qué tan buena es su puntería. Seguramente usted acertaría en el primer tiro. De pronto no, pero como esto ya aprendimos, según lo que dice Jeremías, que no depende de qué tan bueno es su pulso, no depende de qué tan inteligente es usted, no depende de qué tantos sueños tiene usted, ni de cuánto usted decrete, profetice. Esto depende de la voluntad de Dios. Así que si usted se rinde a la voluntad de Dios, no importa el pulso, usted va a acertar, usted va a ser efectivo. Dice amén a ello. ¿Qué principio vamos a encontrar? Primero que todo, quiero decirle que la dirección de Dios es una promesa, Cuando miramos ese encuentro que tiene Saulo allí con el Señor, llega un momento donde, después del famoso Señor, ¿quién eres? Y el Señor, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces ahí el Señor le dice: levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que va a hacer. Mire la voluntad de Dios. Lo inicial es decirle: mire, estás ahí caído, no solamente en el piso. Olvídese que de Saulo iba en un caballo y que se cayó del caballo. Esas son unas conjeturas que nosotros hacemos, pero sí quiero que mire usted la connotación o la condición humana de Saulo caído, un hombre que respiraba amenazas y muerte, un hombre que era poderoso para el imperio romano, un hombre que tenía autoridad, un hombre que era preparadísimo, un hombre que había viajado, era políglota, un hombre que era, si lo comparáramos hoy, sería un hombre como de aquellos que tenían 3 doctorados encima, súper preparado, de autoridad, un hombre de gran trascendencia. Sin embargo, el Señor lo ve en una condición caída, y ahí viene y le dice: lo primero que tienes que hacerte es levantarte, y allí con lo primero que tienes que hacer, levantarte y ve a la ciudad. Es la primera misión que le recomienda.
ve a la ciudad, porque allí hay algo que yo tengo reservado, allí hay algo que yo tengo preparado para ti, hay algo que tú necesitas empezar a conocer y descubrir, pero eso está allá en esa ciudad. Y entonces cuando nosotros miramos esa palabra que está ahí, nosotros miramos cómo el Señor le está diciendo, mire, es necesario que usted se levante y vaya, es preciso, es menester, es algo que le conviene, y así mismo es para cada uno de nosotros. Nos conviene a nosotros darnos cuenta del estado en el que estamos y estemos dispuestos a dejar esa condición para poder caminar en pos de esa voluntad de Dios. Que sé que no será fácil, sé que habrán cosas que renunciar, habrán cosas que dejar, habrán títulos que dejar a un lado, como en el caso de Saulo, habrá autoridad que perder, había muchas cosas, pero vale la pena empezar a caminar en pos de esa bendición. Diga conmigo, la dirección de Dios trae una promesa. Tal vez alguien diría, bueno, pero eso fue solamente para Saulo, que Dios lo iba a usar poderosamente. A mí, Dios, que me va a usar, yo no soy Saulo de Tarso, yo no tengo autoridad, yo no tengo poder, yo no tengo dominio, yo no tengo fuerza, yo no tengo capacidad, yo ya estoy muy abuelito, yo ya no tengo yo no tengo aquí, y podemos sacar todas las excusas. Sin embargo, si usted me deja mirar la palabra de Dios y vamos juntos a algunos versículos, vamos a descubrir, por ejemplo, qué Dios tiene para decirnos a nosotros. Y entonces, si usted va a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, también escrita por Pablo, ahora el hombre transformado, por Saulo de Tarso, Pablo, en el capítulo 2 y en el verso 10, llega y nos enseña y nos dice a todos nosotros, nos dice, porque somos, y esto nos involucra a nosotros, porque somos hechura suya. ¿Qué somos? Ya entiende por qué el título de la enseñanza anterior de que fuimos formados, somos hechura, somos preparados, somos elaborados, somos tallados, somos no solamente escogidos, hemos sentido el calor de la mano del alfarero que ha trabajado con nosotros, hemos sentido la mano del precioso artesano que comienza a moldear, que comienza a formar, que comienza a hacer con un propósito, hemos sentido el frío del martillo y de la lija y de la lima, pero todo eso vale la pena, porque al final el precioso artesano, el precioso Dios va a poder mostrar la obra maravillosa y preciosa que ha hecho con usted y ha hecho conmigo. Cuando decimos amén, somos hechura de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado, somos hechura de Dios. Pero dígalo con ganas, dígalo con un poquito de orgullo santo. Diga, no soy cualquier cosa, soy hechura de Dios. Dios se tomó el trabajo de mirar este material tan malo, tan ordinario, tan falé, tan pecador, tan bajo, tan vil, no tan precioso, pero aún así me dignificó para poder estar en sus benditas manos. Dice además, fuimos creados en Cristo. Mire, esa palabra en tiene tanta trascendencia. Ya de esto le hemos predicado un poquito, porque de hecho nuestra iglesia así se llama. Cuando digo nuestra iglesia, no estoy diciendo de Daniel y de Claudio, estoy diciendo nuestra iglesia, nuestra, que entre otras cosas nosotros sabemos y la tenemos clara, que esa iglesia no es. Esta iglesia no es nuestra. Mañana puede estar otro aquí al frente, porque es que no es nuestra. Pero esa en Jesús tiene una connotación poderosa. Y entonces dice allí que fuimos creados en Cristo para buenas. ¿Fuimos para qué? ¿Creados para qué buenas? Entonces esa imagen o ese mensaje o ese evangelio que se predica por ahí de que no importa usted cómo viva, que si ya es cristiano ya se salvó, que usted si ya recibió a Cristo, usted ya está. Mire, eso no va así, eso no es así, eso no es así. Y nosotros con Claudita muchas veces hablamos acerca de eso, porque sí, nosotros fuimos llamados para hacer buenas, que no nos salvamos por ellas, eso es otra cosa. No nos salvamos por ellas.
Decir que yo tengo que dejar de comer X cosa para ser salvo, o dejar que tengo que celebrar un Shabbat o un día tal para ser salvo, que necesito predicar para ser salvo, que necesito ayunar para ser salvo, que necesito vigilar para... Estamos poniendo horas para salvación y así no es. Pero el hecho de que nosotros somos salvos nos lleva a nosotros a hacer buenas obras. Aleluya. Diga conmigo, no me salvo por hacer buenas obras. Diga, porque soy salvo, hago buenas obras. ¿Nota la diferencia? ¿Ya la capta? Y entonces dice ahí que Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ella. Yo creo que Dios tiene un plan desarrollado, perfectamente pensado en su mente santa para cada uno de nosotros. Yo creo que Dios a ti te hizo con un propósito. Yo creo que Dios no hizo un vaso y después preguntó, ay, ¿eso qué es? Ay, ¿eso para qué sirve? No, Dios dijo, necesito algo para tener agua, pues formemos algo, un recipiente para... Y lo llamó vaso y le dio un propósito. Así mismo es con nosotros. El problema es que nosotros ya estamos formados y entonces nos miramos para un lado, miramos para el otro, nos miramos internamente y decimos, yo no sé quién soy. Y es como si este vaso dijera el día de mañana, no, yo no soy vaso, yo soy micrófono. Está grave. Y así le pasa a muchos cristianos. No saben quiénes son y están ejerciendo funciones que no son las que Dios puso en su soberana misericordia en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros entendemos lo que dice también el Salmo 37 y verso 23. Le doy otro pasaje para que usted también pueda descubrir acerca de esa voluntad de Dios. Salmo 23, y 37. Es un salmo muy, muy conocido. En el 37, en el verso 23, ahora sí dice el salmista, por Jehová son afirmados los pasos del hombre, y él se complacerá en su camino. Pregunto entonces, ¿quién es el que ordena nuestros pasos? ¿Quién? Dios. Yo me imagino a Dios viéndonos a nosotros caminar chuequitos. ¿Cuántos aquí caminamos chuecos? Hay gente que cuando va caminando tiene un piecito más torcidito y camina así. Y piensa él que camina derecho. Hay personas que tienen los piecitos para adentro. Ellos van caminando y ellos piensan que camina derecho. Pero Dios es un hermoso y precioso ortopedista, que nos ve caminar como caminamos y pensamos que estamos derechitos, y Él sabe cómo empezar a alinear y a formar nuestros pasos, para que usted y yo no estemos por ahí dando vuelticas, por ahí perdiendo tiempo, dinero, esperanzas, sueños, y todo empieza a encaminarlo, porque Dios es un Dios bueno. Todos esos pasos se los ordena porque Él quiere que usted desarrolle y cumpla su voluntad. Si usted me acompaña al Salmo 32 y verso 8, dice el Señor a través del salmista, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa esto? Cuando mis hijas estaban bien pequeñitas y las traíamos a la iglesia, ¿en dónde las sentábamos a ellas? En las primeras bancas, aquí adelante. Y más de uno estaba mirando las hijas del pastor. Las hijas del pastor, mira. Y algunos, gracias a Dios, salieron muy juiciositas. Pero ¿sabe por qué eran tan juiciosas? Porque tenían una mamá que donde se portaran mal, allá afuera tenían una muy buena conversación. De hecho, me acuerdo una vez que un día una de ellas estaba así toda rebeldita, haciendo una cantidad de pataletas, distrayendo la iglesia. Y la mamá se ha parado,
le ha tomado de la mano, yo estoy predicando, salen por un lado, cuando al regreso llega así todo. Yo no sé si fue la tercera tribulación por allá, yo no sé qué fue lo que pasó, si fueron los ángeles del Apocalipsis, pero mi hija llegó alineadita a escuchar. Pero cuando ellas estaban aquí sentaditas, yo con una sola miradita llegué, las miraba así, y ellas sabían. Eso es este versículo. Que el Señor nos vea a nosotros cómo estamos caminando. Y de pronto Él llega y nos clara la mirada, y mira a Humberto, y Él hace. Todo Humberto empieza a decir, Dios mío, me está mirando, derechito, derechito. Así es con el Señor. Yo no sé si los hombres que estamos aquí hemos estado en alguna reunión, en algún restaurante, alguna comida, y de pronto dijimos algo, hicimos algo, y la mujer nos clava los ojos y con la mirada nos dice, ¿usted por qué acaba de decir eso? Porque fuera ahora vamos a hablar, en el casa tenemos que cuadrar, y usted sintió todo. Si nos ha pasado, los hombres hermanos digan con un cálido y temeroso, pero sincero, amén. Nos ha pasado. Solamente se puede recibir esa mirada correctiva de Dios cuando usted y yo estamos desarrollando esa intimidad en la presencia del Señor. Quiere otras promesas de que Dios sí quiere enderezar e involucrarlo a usted en caminar para que usted desarrolle su voluntad. Déjeme entonces por favor ir a Isaías capítulo 58. Busquen su Biblia 58 de Isaías capítulo 58. No lo tengo ahí, pero en el verso 11 llega y dice, para que usted subraye en su Biblia, dice: Jehová te guiará siempre. ¿Qué significa eso? Isaías 58. ¿Qué significa? Que el Señor no solamente te da la mirada para que tú empieces a caminar derecho, sino que Él te va a acompañar siempre. Y cuando tú necesites reorientarte, vas a poder mirar esa luz que es la que permite que nosotros caminemos en luz. Si usted va más adelante, hay más promesas. Pero lo interesante es que cuando el Señor está hablando con Saulo y le está direccionando, esas promesas no solamente eran para Saulo, esas promesas también eran para nosotros. ¿Qué tal si usted levanta su mano derecha, por favor, y diga conmigo: tengo un Padre? Levante su mano y diga: tengo un Padre sobre mí que controla mis pasos. Ahora con su mano levantadita diga: tengo a Jesús, que es mi Salvador. Y deje su mano ahí. Ahora diga: y yo estoy en Él. Porque eso es lo que dice Pablo. Ahí está el secreto. Si yo estoy en Cristo, algunos dicen: no, pues el Señor guía mis pasos y lo tengo externo, o Él va delante de mí, o Él va a mi lado. Eso está bien porque eso es omnipresente. Pero cuando yo llego a entender que Cristo no es para que esté afuera, sino que ni siquiera que Cristo esté dentro de mí, sino que yo esté en Cristo, eso es diferente. Entonces, si yo llego a entender que yo estoy en Cristo, entonces ahora otro es el que direcciona mis pasos. Si es el secreto y la virtud, mejor, de poder estar en Jesús. Por eso es que nuestra iglesia no solamente se llama Nueva Vida, porque mucha gente salió de sus países y se vinieron a Estados Unidos a tener una nueva vida, a tener una nueva oportunidad. Hay gente que deja su vida de soltero y se casa para tener una nueva vida. Hay gente que aprende un idioma y dice: ahora puedo tener una nueva vida. Hay gente que hace un negocio y dice: ahora dejé de ser empleado, ahora tengo una nueva. Pero si todo eso no está en Jesús, todo eso es vano. Todo es vano. Ahora levante su mano otra vez y diga conmigo: tengo al Espíritu Santo que está dentro de mí y me da la fuerza
y me da la energía y me da la sabiduría en mi mente, en mi corazón, para hacer su voluntad. Entonces sí puede mirar cómo la Trinidad entera está comprometida para que usted y yo seamos efectivos y hagamos su voluntad. ¿Sí lo nota? El Padre direccionando. Nosotros en Cristo, que sea Él el que maneje. Pero el Espíritu de Dios aún así nos dice cuando queremos sacar el piecito y queremos ya salir del caminar de Jesús, métalo, por ahí no es. Ay, es que ya no quiero caminar. Él nos da fuerzas y nos anima y nos levanta. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Con respecto a esto, lo que es la dirección de Dios, que es una promesa. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que decir que la voluntad de Dios, primero que todo, es soberana. Diga conmigo, la voluntad de Dios, soberana. Cuando hablamos de la soberana voluntad de Dios, estamos diciendo, Dios es soberano. Dios es Dios. Y lo que Él determine se va a cumplir y se va a hacer, porque es la voluntad soberana de Dios. Sin importar lo que usted diga, sin importar lo que usted opine, sin importar si usted hace X cosa o no lo hace, si se portó bien, independientemente de todo, la voluntad de Dios es soberana. Y si yo leo el libro de Proverbios en el capítulo 19, verso 22, Proverbios 19, 22, lo apúntelo allí, dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. Ahora, nos podríamos quedar solamente con eso y alguna gente tergiversaría el mensaje y diría, pues entonces, ¿uno para qué ora? ¿Uno para qué pide? ¿Uno para qué entonces? Si Dios dice que pidamos y que nos dará, que si hacemos tal cosa, entonces ¿para qué entonces? Si al final se hace todo lo que Dios quiera, entonces nosotros somos como títeres, nosotros somos como esos drones ya programados, telefonados, fríos, pero programados para aceptar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Y ese es un grave error, porque no solamente tenemos que hablar de la voluntad soberana de Dios, sino que también tenemos que hablar de la voluntad permisiva de Dios. Esa es una voluntad general. Y entonces tenemos algunos textos que nos hablan acerca de que Dios, aunque tiene una soberana voluntad, pues Él permite que nosotros los seres humanos tomemos decisiones. Y si usted va, por ejemplo, a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, le repito, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, usted va a leer que dice que el Señor, hablando del Señor, es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. En otras ocasiones, en otras palabras, mejor, el Señor nos permite decidir, pero aún así Él no quiere que nadie se pierda. Y usted recuerda muy bien cuando en el Antiguo Testamento, cuando el Señor ya saca al pueblo de Israel y lo lleva a la tierra prometida, se lo va a encontrar con dos montes. Y entonces llega y le dice al pueblo: mire, hay dos montes, hay uno que va a representar bendición, abundancia y cantidad de cosas. El otro les va a representar muerte, sequedad, quebranto, dolor. Ustedes escojan al monte que ustedes quieran. Yo les recomiendo que escojan el de la bendición, que escojan pero ustedes tienen la oportunidad de decidir. Si Dios hubiera querido que nosotros fuéramos unos fríos robots o máquinas programadas para solamente hacer la soberana voluntad de Dios, sencillo, Dios no hubiera creado un árbol de la ciencia del bien y del mal y un árbol de la vida. Y no lo hubiera, o si lo hubiera creado, lo hubiera puesto por allá en la luna. O mejor, como ya el ser humano llegó a la luna, te lo hubiera puesto por allá en Marte. Pero ya casi ya hemos llegado a Marte con sonda. El Señor lo hubiera puesto por allá en otro planeta. Pero llegaría un momento donde el hombre alcanzaría esos árboles. Si Dios hubiera querido que nosotros no pensáramos, no decidiéramos, sencillo, no hubiera creado esa opción del hombre elegir. Pero Dios quiere que ninguno se pierda. Le doy otro texto.
Primera Tesalonicenses, primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, y en el verso 3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Diga conmigo, diga la voluntad de Dios, con ganas, con convicción, diga, la voluntad de Dios es mi santificación. ¿Qué es santificación? ¿Es salvación? No. ¿Es qué? Limpieza. Bueno, santificación es ese proceso, es un caminar diario, continuo, en el cual una vez se avanza y otras veces se retrocede, a veces uno corre, a veces uno tropieza, pero es un proceso que nos lleva a nosotros a ser santos. Pero atención, esta santificación no se alcanza por mis méritos. No es porque yo ayune, porque yo ore, porque yo me porto bien, porque yo voy a la iglesia. No es por eso. Porque no es en nuestras obras. Si fueran nuestras obras, ¿para qué Espíritu Santo? ¿Para qué cruz de Cristo y para qué salvación? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo en la misma carta nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién santifica? Es Él, no nosotros. Pero hay gente que se siente más santa que otros porque entró 40 días de ayuno. Uy, son más santos. Yo no veo cuando viene un hermano que, mira, la hermana se metió 40 días de ayuno. Uy, esa hermana está santa, mira, toquen porque ahí está la gloria de Jehová. Pero entonces déjeme darle un pasaje más para prepararnos. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, y el verso 8, donde yo quiero mostrarle uno de los tantos ejemplos de lo que son los deseos, de lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Bueno, cuando yo voy a la carta a Timoteo, en la primera carta, dice Dios: quiero pues que los hombres oren. Esa es la invitación. Ahora, depende de usted y depende de mí si oramos o no. Hace 8 días la pastora llegó y nos convocó y dijo: vamos a hacer un ayuno. Ella invitó. Si usted lo hizo, bien. Y si no, también. Pero no fue tan bien como si lo hubiera hecho. No porque es que la pastora dijo. Es que entendemos que cuando nos disponemos para alinearnos en la dirección de Dios, a buscar más de Dios, al final somos bendecidos. Amén, amén. Por eso es que es bueno orar, por eso es que es bueno ayunar, por eso es bueno venir a la iglesia. Por eso, la voluntad de Dios es permisiva también, pero lamentablemente no todos hacemos esa voluntad soberana y perfecta de Dios. Y entonces, cuando yo miro la voluntad de Dios, también tengo que rescatar y decir que hay una voluntad personal de Dios. Entonces, cuando alguien dice: es que yo quiero conocer la voluntad de Dios, yo siempre le pregunto, le hago una pregunta: perdón, ¿de qué tipo de voluntad de Dios me hablas? ¿Cuál quieres conocer? ¿La soberana, la permisiva o la personal? Esta tiene que ver con que Dios tiene un plan preciso y específico para cada uno de nosotros. A Moisés lo puso para sacar el pueblo de Israel. A Abraham lo escogió para levantar el pueblo. Si Dios hubiera puesto a Abraham para sacar el pueblo, por más Abraham que fuera, no iba a ser efectivo. Y si a lo contrario, si Dios hubiera escogido a Moisés para levantar el pueblo de Israel, no hubiera cumplido el propósito de Dios, porque todos y cada uno de nosotros tenemos algo especial de Dios. Amén. Para cumplir la voluntad de Dios. Y por eso entonces Él a unos escoge para ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros
maestros, a otros diáconos, a otros para dirigir, a otros para presidir, a otros para aportar, y todos al final, en conjunto, todos vamos a cumplir, si somos obedientes, con la voluntad permisiva de Dios. Pero si cumplimos esto, al final estaremos cumpliendo la soberana de Dios. Se lo explico de esta manera para terminar. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le hizo una ayuda idónea a Adán. Una, no dos ni tres, una. Pero después el Señor dijo, estos hijos de los hombres van a empezar a crecer, van a empezar a desarrollarse y necesitamos fructificar y multiplicar la tierra. Entonces se van a estar casando los unos y empezó ese matrimonio para allá y para acá, de 2 y 3 y 4, y empezó una cantidad de cosas. Y les dio la opción a los seres humanos de escoger, ¿se casan o no? Y si se van a casar, ¿con quién? De la soberana, que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Se pasa a la permisiva, donde el ser humano puede escoger si se casa o no. Y si se va a casar, ¿con quién? Yo me río muchas veces cuando hay mujeres que están peleando con Dios y por culpa de su marido. Y pastor, es que ese marido que Dios me dio. Yo me imagino a Dios por ahí en el cielo diciendo, yo te lo di o tú lo escogiste. Tú le viste que tenía una melena, te enamoraste de esa melena, que tenía esos pechos fuertes, que tenía esos brazos fuertes. Hoy en día ni pelo, ni pecho, ni brazo, nada. Y Dios diciendo, yo no te lo di, tú lo escogiste. Ahora, yo creo que también Dios tiene un plan y un propósito para cada hombre y para cada mujer. Yo no pensaba casarme tan joven, es la verdad. Yo no quería casarme tan joven. Yo decía, voy a disfrutar mi vida. Pero yo era un pillo, un cristiano de esos pillos sin vergüenza. Porque yo sí quería tener un hijo joven para disfrutar y llevármelo a jugar fútbol y bucear y todo. Pero no me quería casar tan joven. Cuando en el caso mío, es el caso mío, no es el caso de cada uno. Recuerde que el encuentro de Saulo fue con Saulo, no fue el mismo que tuvo Jesús con Mateo o con los otros. El mío fue mío. A mí el Señor un día me habla y me dice que Claudia iba a ser mi esposa. Y yo no lo creí, no. Ella no. Es más, ella no sabe. Pero bueno, sí sabe que yo la iba a visitar de novio. Y después de visitarla, yo me iba para mi casa a pie. Era más o menos media hora caminando hasta mi casa. 20 minutos, 25 minutos. Y mientras yo iba por esa, después la he visitado, de haberle chupado trompa, de haberla visto a los ojos, me iba yo diciendo, Señor, si es ella la esposa para mí, si es ella va a ser, sí va a ser. Si va a ser, entonces Señor comience a tocar su corazón. Señor comienza a enamorarla, no de mí, sino de ti. Sí, porque es que hay algunos pillos que enamoran al cuerpo y la persona para él o para ella y no para el Señor. Y entonces le dije, y mírela hasta el día de hoy la traga que tiene por el Señor. Está enamoradísima del Señor. Ella me ha situado, me dijo, usted lo amo, lo quiere mucho, pero primero Dios antes que usted, ¿es verdad? Y un día yo la puse también en su sitio a ella. Un día llegué, yo le dije, Claudia, hasta el día de hoy fuiste la reina de la casa. Porque a partir de ahora, la reina de la casa va a ser la reina Valera. ¿Te acuerdas de eso? Pero ella se enamoró del Señor y hasta el día de hoy, esa mujer no solamente ha caminado conmigo y me ha perdonado y me ha atendido y me ha cuidado y espero seguir caminando muchos años más al lado de ella. Pero sobre todo, ella hoy sirve al Señor. Y es de tanta bendición para mí, para mis hijas, para mis nietas y para muchas personas. Ahí puedo entonces mencionarle lo que es la diferencia entre la voluntad soberana de Dios, entre las permisivas. Habían rubias, habían de todo tipo. El Señor me puso una trigueña, caleña,
Ahora, deje terminar con esto. Segundo principio, porque no quiero extenderme hoy. No dejemos el segundo principio para dentro de 8 días, porque sé que vamos a desarrollar más. ¿Ha sido usted bendecido hasta este momento? Amén. No hay afán en correr. Mi afán es que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón y que usted la pueda asimilar, que usted pueda ponerla a caminar paso a paso, que usted disponga todos los días de su vida para poder cumplir la voluntad que Dios tiene sobre su vida. Póngase de pie, por favor, y permítame orar por la palabra primero. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.